Cristo nos basta. Amén, hermanos. Pues buenas tardes, Iglesia Evangélica de la Gracia. ¿Cómo están esta tarde? ¿Cómo están? En nuestra iglesia decimos bendecidos, bendecidos. De donde vengo yo, a veces comúnmente contestamos esa pregunta diciendo mejor de lo que me merezco. ¿Cómo estás hoy? Mejor de lo que me merezco. ¿Sí o no? Cada cristiano que vive bajo la continua protección de Dios, con su cuidado, bajo su gracia, está mejor de lo que nos merecemos. Bueno, como ya se ha mencionado, mi nombre es Jesse Amaya y por la gracia del Señor soy uno de los pastores siervos en la iglesia Fellowship Church en el sur de California, originario de México. No soy americano, mexicano o mexicoamericano ya, bilingües. Y es un gran gozo para mí venir y compartir con ustedes. Nuestra iglesia les manda saludos, los conoce virtualmente y quisieran estar todos aquí juntos hoy, aunque son como las 3 de la mañana por allá, quizás a esta hora no, pero virtualmente quizás nos acompañen después. Y bueno, después de casi 3 años volvemos a España a apoyar a nuestro misionero asociado en el sur de España, en Andalucía, allá en Málaga, y nos ha tocado una vez más traer un grupo de nuestra iglesia de jóvenes y no tan jóvenes como nosotros a ministrar al pueblo árabe y musulmán, a una iglesia cristiana árabe. Y bueno, ha sido de gran bendición para todos nosotros. Solo Dios sabe el impacto que nuestro esfuerzo tuvo, pero Él ha sido glorificado altamente en nuestros corazones y nos ha dado una mayor claridad acerca de lo que está haciendo Él dentro de todas las naciones y cómo nos está utilizando a cada uno de nosotros. El Señor tiene hijos en todo lugar, de todos sabores y colores. Quizás me vea un poco distinto yo, sí, también, de este color y de este sabor. El Señor está llamando a toda su gente. Y bueno, a usted y a mí nos toca ser esa luz que el Señor utilizará para traerlos. Bien. Esta mañana una vez más me siento muy contento, bendecido de estar aquí de nuevo en una ocasión tan especial como esta, celebrando junto con ustedes 17 años. Ya son adolescentes, como se ha dicho, ¿sí? Y también celebrando los bautismos y bueno, y celebrando el Día del Señor, ¿sí? Es un gran privilegio para mí el poder ministrar un poco de la palabra de Dios a su pueblo en Barcelona. Honor y privilegio que no lo tomamos a la ligera. Ahora mismo estamos temblando, no por temor de ustedes, sino porque yo sé que mi Señor y Salvador está aquí delante y ahora mismo tomaré su palabra y le pido de su ayuda. Una vez más es un gran honor para mí. Simplemente el hecho que permita a hombres como yo que colaboremos con Él en la obra de su evangelio por medio de la predicación no me deja de sorprender, y que todos nosotros podamos venir a lugares como estos, en este país, con toda libertad para abrir su palabra y cantar estos cantos, nos debe de llenar de alegría, hermanos, y estar, no tomarlo a la ligera ni por sentado. Que el Señor nos permita estar siempre agradecidos de esto y que siempre atesoremos lo que realmente es esto, su palabra, la palabra del Dios viviente, aquella que vamos a exponer esta mañana. Mediten esa tremenda verdad, que el creador y sustentador del universo ha pronunciado su palabra y en ella ha revelado sus propósitos y planes para su más preciada creación, la humanidad, por usted y para mí. Planes de bienestar y no de calamidad, llenos de esperanza, como se le dijo a su pueblo de Israel. Ese es el corazón de Dios por los suyos. Este compendio de libros que llamamos la Biblia, 66 libros escritos durante un periodo de alrededor 1500 años por unos 40 diferentes autores, diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas. Esta es la palabra de Dios que se nos ha traído. Y esto, como todo lo que Él hace, es simplemente asombroso. Y puesto que Dios es completamente santo y completamente justo, su palabra es completamente santa y justa. Y puesto que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, toda su palabra es verdad y toda es para nuestro beneficio.
El salmista, reflexionando en esto, declara que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el apóstol Pablo a Timoteo también declara diciendo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con este fin, con el fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted y yo hemos sido preparados para esas buenas obras, y el Señor nos llevará en gloria hasta que completemos esas buenas obras. Hermanos, es la palabra de Dios la que hace todo eso y solo su palabra. Ella nos limpia de todo pecado, nos santifica de toda impiedad y de todos esos ídolos de este mundo. Es su palabra la que nos da la fe para salvación y es ella la que nos hace nuevos. Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si quizás es nuevo usted en el Evangelio o quizás es nuevo el día de hoy, visite esta iglesia. Nuestra oración es que el día de hoy escuche el Evangelio, que escuche la voz de Dios por medio de la predicación. Y que no solo la oiga, sino que la reciba en fe, que reciba la dádiva de Dios que se encuentra en Cristo Jesús para honra y gloria de Él. Bueno, habiendo dicho esto, vayamos a su palabra. Si me acompaña abriendo las escrituras a la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3. Y curiosamente me acabo de percatar mientras están abriendo, la última vez que nos tocó, que fuimos invitados por su gracia aquí a su iglesia, creo que cubrimos el pasaje anterior. Entonces estamos haciendo una miniserie. Cada 3 años volvemos. Seguramente se acuerdan de todos los puntos que cubrimos, así que continuaremos, ¿sí? Tito 3, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oremos, hermanos. Padre Santo, venimos a exaltar tu santo nombre, Dios. Solo tú eres digno de toda honra y alabanza, Dios, y nos reunimos tus hijos, Señor, en asombro a todo lo que has hecho por nosotros. Dios, te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento esta mañana, Dios. Que abras nuestros oídos y que prepares nuestros corazones para recibir este alimento espiritual que tienes para nosotros, Padre. Que el día de hoy crezcamos en nuestra fe, Señor, y que cumplamos, Padre, ese deber de representarte en un mundo en tinieblas hasta que tú nos lleves a esa gloria eterna, Dios. Pido, Señor, por cada persona en este lugar, Señor, especialmente aquellos que no te conocen, Dios, que realmente no se han rendido a ti, Señor, y que continúan viviendo de esta manera, Señor. Por más que queramos, nosotros no podemos hacer que ellos vean. Esta es una obra totalmente tuya, Dios.
Y esta mañana nos unimos intercediendo por ellos, Padre, para que tú abras esos ojos, Dios. Que te glorifiques en ellos esta mañana, Señor. Y te pido también que tengas misericordia de mí, tu siervo, Padre. Reconozco que soy hombre de labios impuros, Señor, y necesito, Padre, de ti. Que todo lo que hayamos preparado para presentar a tu pueblo sea de tu agrado, para tu gloria y edificación de los tuyos. Esto y mucho más te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordatorios. Todos y cada uno de nosotros los necesitamos. Y entre más complicadas se van convirtiendo nuestras vidas, más ayuda necesitamos para recordar tanto. Creo que está en nuestra naturaleza el olvidarse de cosas. Y si le tocó a usted ser hombre como a mí, somos más propensos a olvidarnos de cosas. Nuestras esposas nos ayudan. Nuestros refrigeradores, decimos en México, las neveras también nos ayudan, ponemos recordatorios. Nuestros teléfonos, calendarios y ahora hasta nuestros relojes nos ayudan a recordar las cosas. Si entrara usted a mi oficina, viera estas notitas por todas partes, puestas recordándome de diferentes cosas agendadas, citas que tengo, visitas que tengo que hacer. Si no fuera por ellas, quizás me perdería. Así que gracias a Dios por ese invento. Si saben, los post-its de diferentes colores por todas partes. Se dice que arriba de 50,000 millones de post-its son fabricadas al año, así que no soy el único que olvida cosas. Aún recuerdo también que como maestro de escuela en Estados Unidos, el Señor nos guió en una profesión como maestro por 23 años de high school, de secundaria. Y bueno, fue una muy buena carrera. El Señor ya nos ha llamado al ministerio de tiempo completo. Pero aún recuerdo mis estudiantes jóvenes de 13, 14, 15, 16 años que son olvidadizos. Una y otra vez les tiene que recordar. Estos son tus trabajos, estas son tus tareas. Y viene el examen. Y el examen viene en una semana. Y el examen es mañana. Y el examen es hoy. Guarden sus cuadernos y libros. Y siempre había uno que gritaba, como si era el fin del mundo: un examen hoy, nunca nos dijiste. Y bueno, así era la cosa, como decimos en México. La verdad es que es un hecho de la vida, que por más inteligentes u organizados que seamos, todos nos olvidamos de cosas y todos necesitamos recordatorios. Obviamente, el Señor sabe esto, sabe exactamente cómo somos y sabe lo olvidadizos que somos hasta de sus más grandes verdades. Nos olvidamos de quién es Él, nos olvidamos de su amor por nosotros, de su salvación, nos olvidamos de la gloria eterna que nos espera, de su cuidado constante sobre nuestras vidas, de su perfecta soberanía. Tristemente nos olvidamos de su palabra. Lo único que requerimos es de alguna situación que nos saque de nuestras comodidades y se nos olvida quién es el Dios verdadero. Por eso el Señor sabe que necesitamos ser recordados una y otra vez. Ninguno de nosotros escuchamos algo y ya, lo sabemos para siempre. Hasta sus ministros, y pudiera decir especialmente sus ministros, deben de ser recordados. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Acuérdate de Jesucristo. Timoteo era pastor en Éfeso y Pablo le escribe diciéndote, acuérdate de Jesucristo. En el Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6, el Señor recuerda a su pueblo con estas palabras, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos que ser recordados. El Señor nos está llamando a recordar y no olvidar. Esto es esencial.
El recordarlo a Él en nuestro diario caminar, el recordar su palabra para vivir vidas piadosas que le honren y le glorifiquen. Y en esta epístola el apóstol Pablo le escribe a uno de sus más confiables colaboradores, al joven pastor que había dejado en la isla de Creta llamado Tito, con la intención de recordarle lo que era una iglesia saludable y la manera en que sus miembros debían comportarse ante un mundo en tinieblas. ¿Cuántos de ustedes viven en un mundo en tinieblas? Todos, ¿no? Levanten la mano, sí. Vivimos en un mundo en tinieblas. Tenemos que ser recordados. Lo primero que hace Pablo a Tito en el capítulo 1, si va ahí, voltee la página quizás, versículos 5 al 9, es pedirle que estableciera el liderazgo adecuado. Pues sin un liderazgo bíblico, ninguna iglesia puede ser considerada saludable. Después le encarga a Tito reprender, literalmente a taparles la boca a todos esos falsos maestros que, como nos dice el versículo 11, véalo conmigo, estaban trastornando casas o familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no convienen, cosas que no debían. Estos hombres profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Incluso, como vemos en el versículo 16 del capítulo 1, los acusa de ser abominables y rebeldes, reprobados o inútiles para cualquier buena obra. Como siempre, por sus frutos son conocidos los verdaderos siervos de Dios. En el capítulo 2, Pablo le recuerda a Tito a enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, pues al igual que con el liderazgo, sin una sana doctrina, ninguna iglesia puede ser considerada saludable. Y parte de esta sana doctrina era enseñar la manera en que un verdadero cristiano se debe comportar, con los de adentro como con los de afuera, sea hombre o mujer, viejo o joven, esclavo o libre. Y nos recuerda que nuestras actitudes, nuestras palabras, acciones, o adornan la doctrina de Dios, o les dan razón a los incrédulos para blasfemarla. Se puede imaginar que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, en lugar de adornar la doctrina de Dios, les sean a los incrédulos la razón por la cual la blasfeman. Hermanos, que el Señor nos guarde. Recordemos que como hijos de Dios transformados, somos la evidencia viva ante este mundo, no solo de su gracia y misericordia, sino de su poder transformador. Pues Dios no solo salva, sino transforma. Amén. Al final del capítulo 2, el apóstol provee la primera de dos reflexiones teológicas dentro de su epístola. Hoy veremos precisamente la segunda. Aquí Pablo le recuerda a todo creyente la razón de esta nueva manera de vivir y el poder que lo hace posible. Vea conmigo los últimos dos versículos del capítulo 2, donde Pablo nos dice, hablando de Cristo, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y luego le encarga a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto nos lleva a nuestro pasaje de hoy, donde por la inspiración del Espíritu Santo, Pablo nos presenta unos recordatorios básicos y a la vez muy necesarios para todo creyente. Fue por eso que hemos titulado nuestra enseñanza de hoy, Recordatorios para una vida piadosa. Recordatorios, pues después de 17 años de recibir esta palabra, estos son recordatorios para la mayoría de ustedes. Y al ver el texto de nuevo, me gustaría resaltar 4 áreas que el Señor quiere que recordemos al representarle en este mundo. 4 recordatorios. Si usted toma apuntes, punto número 1, versículos 1 al 2, primero nos dice que recordemos nuestra conducta. Que recordemos nuestra conducta, que recordemos nuestras responsabilidades y cómo debemos comportarnos ante todos los hombres, sean creyentes o no creyentes. Usted y yo nos comportamos de la misma manera con los hermanos en la iglesia que con nuestros colegas en el trabajo o con nuestros amigos en la escuela.
somos cristianos 24 horas al día. Somos redimidos 24 horas al día. Versículo 3, se nos pide que recordemos nuestro viejo hombre. A veces se nos olvida lo que antes éramos. Recordar eso que éramos antes de ser rescatados y transformados y nunca olvidarlo. Y para ayudarnos con estos primeros dos, en los versículos 4 al 7, el apóstol Pablo nos llama a que recordemos nuestra inmensa salvación. Nuestra inmensa salvación, punto 3, recordar que hemos sido salvos por la bondad y misericordia de Dios y que todo lo que ahora poseemos se nos ha sido dado por su gracia. Y por último, versículo 8, se nos dice que recordemos nuestro llamado, que estamos aquí en esta tierra no para nosotros mismos, sino para el bien y beneficio de otros, para hacer esa luz que tanto necesitan. Volvamos pues a los primeros dos versículos y recordemos nuestra conducta. Versículo 1 y 2, Tito 3, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Como podemos ver, el apóstol Pablo le encarga a Tito de recordarle a las ovejas que el Señor le había encargado los comportamientos específicos que debían seguir para vivir vidas piadosas. Y aquí al decir recuérdales, podemos asumir que Pablo mismo ya les había enseñado estos principios al establecer estas iglesias en la isla de Creta. Entonces, estos serán recordatorios, como lo son para nosotros. Una vez más, especialmente para aquellos que no son nuevos en la fe. La mayoría de nosotros ya los hemos escuchado. La pregunta es, ¿para nosotros los estamos siguiendo? ¿Estamos viviendo de acuerdo a esto que nos está pidiendo la palabra? Veámoslo rápidamente. Note, lo primero que se nos dice es que nos sujetemos en obediencia a los gobernantes y a las autoridades. Para mí esto es bastante claro. Este mandamiento parece ser lo más claro posible. Como verdaderos creyentes, el Señor nos ha llamado a someternos al gobierno y a los líderes que en su soberanía Él mismo estableció sobre nosotros, nos gusten sus posturas o no. Romanos 13, versículo 1 dice: porque no hay autoridad sino de Dios, que las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. El Señor entonces nos llama a ser ciudadanos modelo, no rebeldes, a obedecer las leyes establecidas. Claramente esto es lo que debemos hacer. Y note, no dice que nos sujetemos solo si estamos de acuerdo con las leyes o si nos convienen o si son lógicas. No dice eso el texto. Al igual que al hijo que vive bajo la cobertura de sus padres se le demanda obedecerlos en todo, pues esto es agradable al Señor. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, pues esto es agradable a Él y le honra a Él. Hermanos, obedecemos las leyes del municipio, obedecemos los límites de velocidad y pagamos nuestros impuestos, pues eso es lo que nuestras leyes demandan y porque es lo correcto, no solo ante los hombres, sino ante Dios. Cristo mismo lo dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La única excepción a este mandamiento es cuando estos gobernantes o autoridades nos llaman a hacer algo que el Señor mismo nos ha prohibido hacer, o cuando se nos prohíbe hacer algo que el Señor nos ha ordenado hacer. En este caso, el creyente desobedece, pero lo hacemos de una manera pacífica y respetuosa, y si nos toca hablar y defender nuestra desobediencia, lo hacemos con mansedumbre, agradando y glorificando al Señor, tal y como les tocó a los apóstoles ante los gobernantes judíos. ¿Recuerdan durante esos primeros capítulos del libro de los Hechos? Ellos se pararon y predicaron el evangelio y los gobernantes quisieron parar eso. Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acompáñeme a la primera epístola del apóstol Pedro. Años después, él escribe esto. Y le recuerdo que cuando escribe esto,
el emperador era Nerón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Primera de Pedro 2, 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, en lugar de quejarnos o de querer levantarnos para demandar nuestros derechos, confiemos en la soberanía del Señor y oremos por nuestros gobernantes. Recordemos que ellos también necesitan recibir el Evangelio para llegar a ser salvos. Y oremos también por nuestros líderes de iglesia, esos líderes que Él ha puesto sobre nosotros, para que el Señor les dé discernimiento y que guíen a su pueblo de acuerdo a lo que Él ha mandado. Bueno, volvamos al texto. El Señor nos llama también a estar preparados para toda buena obra. Esta es una de las cosas que debe caracterizar a los verdaderos creyentes de los que no son: nuestro servicio y nuestro amor para con todos los hombres. Gálatas 6:10 nos dice: así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Como podemos ver, debe haber una disposición en todos nosotros, un entusiasmo. Esto quiere decir que como cristianos siempre estamos listos y siempre debemos querer servir al Señor sirviendo a los demás. En México a veces decimos: el que no sirve, no sirve. Juego de palabras. Como hijos y siervos de Dios, esto es lo que somos y esto es lo que hacemos. Porque somos hechura suya, nos dice Efesios 10, usted lo sabe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras Él las preparó para usted y para mí. Andemos en ellas. Hermanos, así como demostramos nuestro amor para Dios, amando a nuestro prójimo, de la misma manera servimos al Señor, sirviendo a los demás. Recordando nuestra conducta, Pablo continúa. Y en el versículo 2 nos dice que no hablemos mal de nadie y que no seamos peleoneros, sino amables, mostrando cortesía y consideración para con todos los hombres. Note lo exhaustivos que son estos mandamientos. Como hijos de Dios, no calumniamos ni nos peleamos con nadie. Esto es bastante claro. Pero sí somos llamados a ser considerados con todas las personas. Si es posible, en cuanto de nosotros dependa, buscamos la paz con todos y en toda situación. Como nuestro Señor es manso, nosotros somos mansos. Como Él es paciente, así lo somos nosotros también, mostrando amabilidad y cortesía de nuevo hacia todas las personas, no solo aquellos que son quizás como nosotros o dentro de nuestro círculo, con todas las personas. Esto hacemos y así somos. A los Filipenses, Pablo también dice, capítulo 2, versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Todas las personas son superiores a mí, todos ustedes. Y aquí estoy para servirles. Esa es la disposición del creyente. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De esta manera nos debemos de comportar. No solo es nuestro deber, sino nuestra nueva naturaleza. Y es así como presentamos a nuestro Señor y Salvador y le traemos honra y gloria ante los hombres. Hermanos, recordemos nuestra conducta en todo momento.
Volvamos de nuevo al texto, versículo 3. Vamos a ver nuestro segundo punto. Versículo 3 dice, porque nosotros, dice Pablo, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí vemos nuestro segundo recordatorio. Se nos dice que recordemos nuestro viejo hombre, que evaluemos nuestra antigua manera de ser y de vivir. Y ahora, note cómo el apóstol Pablo se incluye en este grupo. Dice, porque nosotros éramos. Nosotros, Pablo, ustedes y yo, éramos. Todos nos comportábamos y vivíamos de esta manera. Antes de que el Señor nos transformara, antes de que nos regenerara y hacernos nuevos, todos estábamos cautivos y sujetos a este tipo de comportamientos. Así éramos cada uno de nosotros. Hermanos, así que al ver al mundo a nuestro alrededor, al ver nuestros gobernantes, nuestros vecinos, colegas, familiares que no han creído en el Evangelio, la palabra nos dice, nos recuerda no olvidar nuestro viejo hombre, nuestra antigua condición. Viendo todo el caos, toda la injusticia, la violencia, las guerras, la falta de consideración y respeto a la vida y a los demás, debemos de recordar siempre que todos en un pasado nos encontrábamos en esa misma condición, y si no habría sido por Dios, todos continuaríamos en ese camino, en completa ignorancia, andando en tinieblas y en nuestra propia insensatez, engañando y siendo engañados. En un egocentrismo completo, siempre buscando su propio beneficio, nunca el de los demás, siempre buscando maneras de desobedecer y de no someterse a ninguna autoridad. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por toda filosofía humana. Extraviados, nos dice aquí, de toda verdad, viviendo en la vanidad de sus mentes y en total esclavitud a todo tipo de pasiones y placeres, extendiendo con un solo objetivo, el de satisfacer sus deseos. Y ahí buscando querer obtener todas estas cosas, y cuando uno los obtenía, nunca satisfacían, nunca saciaban. Y nos sorprende ver que los hombres se odien y se desprecien tanto los unos a los otros. Como nos dice Efesios 2, por naturaleza así éramos. Esto lo hemos cantado. Éramos hijos de ira y de desobediencia. Romanos 3:12 también nos describe de esta manera diciendo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué horrenda descripción de lo que todos éramos, ¿no cree? Esto éramos. Dios nos veía de esta manera. Esa era nuestra condición completamente depravada. Pero Dios, gloriosas palabras, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Hermanos, una vez más, al ver al mundo a nuestro alrededor, al contemplar las masas en camino de muerte y perdición, recordemos nuestro viejo hombre y no juzguemos, sino alcancemos. Alcancemos las masas con el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Recordemos de dónde fuimos rescatados, para que en verdad, en una verdad y en una verdadera humildad sirvamos y amemos a todos los hombres para honra y gloria del Señor. Veamos el tercer recordatorio, Tito 3, 4 al 7. Véalo conmigo de nuevo. Dice el versículo 4, pero, una vez más, gloriosa palabra, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Esta, hermanos, es una densa y profunda descripción de lo que es la salvación. Y la verdad no sé ni dónde empezar para describir lo que se está expresando aquí. En el original, estos 3 versículos son una larga oración y se cree que era hasta un credo o un himno que la iglesia primitiva leía y repetía. Creo que haríamos bien si nosotros repitiéramos y leyéramos y recordáramos estas palabras. En estos versículos hay tanta teología que pudiéramos invertir muchas enseñanzas para empezar a explorar las grandes verdades que se encuentran en estas palabras, pero las simplificaremos resumiéndola en 2. Ve al versículo 5. ¿Cómo inicia el versículo 5? Dice así: nos salvó. Él nos salvó, el Señor nos salvó. Solo Dios pudo habernos rescatado de nuestra pasada condición y solo Dios pudo habernos transformado para caminar en novedad de vida. Es una obra completamente de Dios. Y no sé si vio, toda la Santa Trinidad se encuentra involucrada en esta obra de salvación. Vea, el versículo 4, el Padre. Versículo 5, el Espíritu Santo. Versículo 6, el Hijo. Es Él, el Dios Trino, quien salva, fue quien nos salvó. Él nos salvó por su bondad, por su misericordia, por su gracia. Nos salvó al enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, por lo que hemos hecho o por lo que haremos, sino conforme a su misericordia. Fue nuestro Dios que en su bondad, gracia y amor nos salvó, y nada pudimos haber hecho nosotros para merecérnoslo o para ganárnoslo, pues como hemos visto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y lo único que merecíamos era una muerte. La salvación del hombre se origina en Dios y fluye de Él. Él inicia y completa todo el proceso. Nosotros simplemente somos los beneficiarios de esa gloriosa gracia. Nuestra única contribución a esta transformación, a esta transacción divina, lo único que podemos nosotros aportar a ello es nuestro pecado, el cual es lavado, como dice aquí, quitado completamente con la sangre preciosa del Cordero. Hermanos, Él nos salva, Él nos regenera. O sea, nos hace nacer de nuevo, con una nueva naturaleza, con nuevos afectos y deseos. Literalmente nos hace nuevos. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Lo cree? Lo creemos, amén. Él nos salvó, Él nos regeneró, Él nos selló con su Santo Espíritu, haciéndonos suyos y para nunca dejarnos. Esto es lo que el bautismo simboliza. Una muerte al viejo hombre, un nuevo nacimiento de lo alto para ahora vivir vidas piadosas que le glorifican y le honran. Entonces, por su gracia y misericordia hemos sido hechos nuevas criaturas que pueden amar como Él ama, servir como Él sirvió, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos, todo porque Él nos salvó. Me encanta la manera en que el profeta Ezequiel describe esta gran obra de salvación siglos antes de que el Señor la cumpliera. ¿Por qué no me acompaña Ezequiel? Ezequiel 36. Ezequiel 36. Note cómo los verbos están en primera persona. Versículo 25 al 27. Note quién hace esta obra y dónde quedamos nosotros en esta obra de salvación. Dice, versículo 25, esparciré yo sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré yo. Os daré yo corazón nuevo y pondré yo espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré yo de vuestra carne el corazón de piedra y os daré yo un corazón de carne y pondré yo dentro de vosotros mi espíritu y haré yo que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, agregué el yo ahí nada más como énfasis.
Está en primera persona, no he agregado nada a la Biblia, ¿sí? Es el Señor el que hace completamente esta obra, porque es por gracia y es su obra. Salvados por Él, completamente justificados por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, ahora hemos sido hechos herederos de la esperanza de gloria eterna, para siempre en su presencia, para siempre conociéndolo, para siempre disfrutándolo, amándolo. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Hermanos, aquí estamos de paso. La esperanza disponible a todo aquel que crea, que se arrepienta de su pecado y que confíe completamente en el regalo de Dios, en el Señor Jesucristo. Aún ahora mismo, hoy es el día de salvación, nos dice la palabra, y aquel que confíe y que deposite su fe en Cristo Jesús, que invoque al Señor, será salvo. Amén. Bueno, hemos visto nuestros primeros 3 puntos. Recordemos pues nuestra inmensa salvación. Pasemos a nuestro último recordatorio. Versículo 8, Tito 3. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta inmensa obra de salvación, hermanos, esta gloriosa gracia y misericordia que Dios Padre ha manifestado enviando a su Hijo Jesucristo, es, como Pablo lo dice aquí, palabra fiel. Esta es palabra fiel, completamente confiable, digna de ser repetida, memorizada y compartida. Simplemente no hay mayor verdad que podamos saber ni descubrir que esta. Que el Creador y sustentador, el Dios Todopoderoso, el Santo, justo y misericordioso Dios, salve al hombre pecador. Pues de tal manera, una vez más, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay 2 opciones, perderse o vida eterna. ¿Cuántos de ustedes optan por vida eterna? En Cristo Jesús. Hermanos, este es nuestro llamado. Esta es nuestra misión ante un mundo en tinieblas y en una desesperante necesidad. El testificar de estas buenas de salvación, el ocuparnos completamente en buenas obras. Predicar y buenas obras, predicar y buenas obras, predicar y buenas obras. Es lo que el Señor utiliza para salvar a su gente, que el que hombres, mujeres como nosotros le compartamos y que vivamos vidas piadosas que proveen la evidencia de que Dios realmente transforma, regenera y salva. Por eso el apóstol Pablo le encarga a Tito que insista en estas cosas, que las repita con firmeza una y otra vez. Y por eso, hermanos, les recordamos estas mismas palabras a ustedes esta mañana. Iglesia Evangélica de la Gracia, recordemos nuestra conducta, nuestra responsabilidad diaria y comportamiento ante todos los hombres. Iglesia, recordemos nuestro viejo hombre, lo que éramos antes de ser rescatados, merecedores de juicio y de muerte. Iglesia, recordemos nuestra inmensa salvación, cómo el Señor nos salvó por gracia y misericordia, por medio de la fe, don de Dios, fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, iglesia, recordemos nuestro llamado. No nos quedemos con los primeros 3. Recordemos nuestro llamado, el testificar y de vivir el evangelio de salvación para la honra y gloria de Dios y para el beneficio de todos los hombres. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque es clara, es beneficiosa, nos ayuda a crecer, Señor, y nos transforma a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Dios. Esta palabra es para nosotros, Dios. Ayúdanos a confiar en ella, Dios, a ser hijos obedientes, que te honren y te glorifiquen y te exalten, Señor, para honra y gloria tuya, Señor, y para beneficio de todos los hombres a nuestro alrededor, Señor. Danos ese denuedo. Recuérdanos a cada momento quiénes somos y para dónde vamos, Dios. Una vez más, gracias, Dios. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada familia aquí en este lugar, Señor, y a aquellos que quizás nos escucharán, Señor.
que les ayudes por medio de tu Santo Espíritu a vivir estas vidas piadosas que te honran y glorifican. En nombre de Cristo Jesús. Amén.